Bienvenidos al segundo episodio con Ali Macharotti. Vamos a tocar otro tópico interesante que justamente estábamos hablando hace un momento, sobre la espiritualidad, ¿no? O sea, yo desde que te conozco sé que siempre has estado metido en temas de espiritualidad, ¿no? O sea, hablábamos en las reuniones también que hay una diferencia entre ser religioso y practicar algo que tiene que ver mucho con el estilo de vida, ¿no? ¿Y cómo influye eso en ti? A ver, primero, ¿ver? Bueno, es interesante el tema. Primeramente, gracias por haberme invitado una vez más. Es interesante el tema de la espiritualidad vinculado con el dibujo, con la ilustración y también con los cómics. Porque en la antigüedad, por ejemplo, se tenía muy en cuenta esto, más que ahora. A veces, qué sé yo, podemos ver, y esto siempre es algo que lo menciono, la escuela occidental de dibujo, digamos, no todo lo que se cultivó en Europa y demás. Y uno se da cuenta que los artistas son entrenados para copiar. Pero es interesante hablar de la espiritualidad en el arte asiático, por ejemplo, donde muchos practicaban meditación, como grandes artistas japoneses o chinos, ni hablemos del hindú. Entonces, claro, en el hindú ya la espiritualidad está tan enraizada y tan metida en cada aspecto de la vida que el dibujo no podía dejarse de lado, ¿no? Entonces, en el caso de la cultura china llama la atención porque ellos meditaban mucho y por lo general muchos grandes pintores de diferentes dinastías eran grandes monjes budistas, ¿no? Entonces ellos practicaban y toda esta espiritualidad producto de la meditación los influenciaba tanto que simplemente ellos a la hora de elaborar obras, bueno, lo hacían de una forma fenomenal y a veces queremos imitar eso, pensando que es solamente técnico, porque de hecho el problema del arte en Occidente es que ha ido degenerando hasta convertirse solamente en un ejercicio técnico, ¿no? Entonces vemos simplemente en las escuelas de arte nos enseñan la técnica, pero no nos enseñan a cómo desarrollarnos interiormente. Claro, eso, a ver, ejemplos que yo más o menos podría tener como una idea sería, a ver, sin ir muy lejos, personajes que muchos conocen, Jobs, por ejemplo, creador de Apple y demás, ha tenido una influencia grande porque justamente ha ido en pos de la India, ¿no? Sí. De hecho, mucha de su formación ha sido a través de ella, ¿no? Podríamos tocar, por ejemplo, de George Harrison, por ejemplo, ¿no? De los Beatles, ha tenido su influencia también, pero lo que tú ves es que no solamente han ido y han descubierto un mundo distinto, ¿no? Espiritual y otros, sino que esto ha influido en ellos, porque después Harrison influye al resto y otros también que están con esa corriente, ves artistas de renombre que están metidos en ello, ¿no? Entonces pienso que la espiritualidad influye en todo, ¿no? Sí, sí, de hecho hay un famoso artista norteamericano que dijo que el estado de ánimo se nota en cada pincelada que uno dé. Y hay una anécdota sobre un dibujante argentino que fue muy famoso en los cómics, José Luis Salinas, que cuenta que uno de sus hijos, que también fue dibujante, Alberto Salinas, estuvo muy enfermo y a punto de morir siendo niño. Entonces él iba al hospital y dibujaba, ¿no? Y dibujaba porque él tenía que entregar sus historietas, ¿no? Recordamos que las historietas en esa época salían en los periódicos y una tirita de 3 viñetas, ¿no? Y todos los días él tenía que hacer una, sí o sí. Entonces, mientras veía a su hijo, ahí que estaba entre la vida y la muerte, él dibujaba. Pero él notó que cuando ya su hijo pasó el peligro, se mejoró, se dio cuenta que los dibujos que había hecho estaban influenciados por su estado de ánimo tanto que los personajes le habían salido muy tristes. Y esa es una linda anécdota que él comenta de un gran dibujante y de cómo este tipo de cosas influencian en nuestro arte. De hecho, uno puede ver que en Occidente y en los mismos cómics hay una influencia de todo lo psicodélico, claro, ¿no? En los últimos, no sé, desde los 60 para aquí hay una tremenda influencia de lo psicodélico, producto de que muchos autores han tomado drogas, han experimentado con alucinógenos. Uno de los ejemplos más relevantes es del famoso historietista Moebius, ¿no? Que si uno ve las obras de Moebius y no las conoce, las puede ver. Es muy evidente el uso de psicotrópicos porque Moebius tuvo una experiencia, si no me equivoco, fumando peyote en México. Entonces
eso le abrió toda una serie de cosas. Obviamente que no estoy diciendo que tienen que ir a fumar un peyote para dibujar Claro. como ellos, pero sí es evidente que él fue influenciado por eso. Claro, no, de hecho hay muchas personas que sí han sido influidos por ello, ¿no? Sí. A veces de una manera tal vez tan más radical, ¿no? Sí. Y otros tal vez un poco menos y demás, ¿no? En tu caso personal, ¿cómo estás vinculado al tema de las prácticas espirituales que tú tienes y demás? Porque yo tengo una experiencia contigo, sí, ¿no? Hace de tiempo de conocernos, una estudiante del instituto me contaba que pasó un taller contigo también. Me decía cuando estoy o sea, cuando él está, ¿no? Cuando Al está impartiendo el tema del taller y todo, yo puedo sentir mucha tranquilidad en él, ¿no? O sea, porque ella era muy perceptiva. Hay mucha gente que no percibe muy bien porque le falta todavía, no sé, es cuestión también, así como decíamos, del sensibilidad auditiva, sensibilidad y otros. También hay gente que por ciertas prácticas y estilo de vida que ha tenido en su misma vida, percibe más. Entonces, ella me decía, cuando yo estaba pasando clase con él, así en el taller, sentía mucha tranquilidad y es porque él practica algo, ¿no? Nos contó algo, pero siempre que entro al curso y charlamos con él, lo siento muy tranquilo, pasivo y demás. Entonces, y eso es una experiencia también que me contaba, ¿no? Y le decía, claro, es que él tiene algunas prácticas que hace y demás. No sé específicamente cuál es la línea que él sigue y demás, no lo sé. Sería mentir, digamos, si afirmaba algo, pero sí sabía que tú estabas metido o sea, el tema espiritual tuyo, creo que lo tomas muy en serio, ¿no? Bueno, qué bueno que has sentido esa persona. No sé si soy tan tranquilo o no, pero sí he estado vinculado a la práctica del budismo durante casi unos 20 años más o menos, y otras prácticas a lo largo de mi vida. Y bueno, me han ayudado mucho en el aspecto de la ilustración y del dibujo. No significa igual que esto nos va a asegurar un éxito o no. Claro. Porque cada uno una tiene... receta, digamos. Exacto. Cada uno tiene una forma diferente. Yo creo que lo más importante es crear el ambiente adecuado. En realidad, como dijo un sabio, la mente no es buena ni mala, sino que lo que hay que reacciona de una determinada forma de acuerdo a la parte externa, a las circunstancias, digamos. Contexto, exacto. ¿no? Lo que hay que hacer es crear las circunstancias adecuadas para que salga lo mejor de la mente, no lo peor. Entonces, sí, hay gente que, por ejemplo, dibuja mucho con rock o con cosas por el estilo. Depende del tema, pero sí es verdad que cuando uno crea un ambiente terrible, la mente actúa de acuerdo a ese ambiente. Claro. Entonces, hay gente que no ve las conexiones invisibles de las cosas. Piensan que hay actos que son bastante deplorables y piensan que no tienen una consecuencia y dicen frases como, bueno, todo sigue existiendo igual, el mundo no se acabó, pero en realidad no están entendiendo la verdadera consecuencia invisible de las cosas. Y es esto invisible lo que hace, de alguna forma, la percepción sutil se llama. En el dibujo existe mucho eso, hay mucha gente que dibuja y hay mucha gente que dibuja muy bien, pero no todos tienen la percepción sutil. Entonces la percepción sutil es algo como me cuesta explicarlo, pero es algo muy delicado que se percibe de las cosas, ¿no? Tal vez es como el espíritu de las cosas. Entonces, en la antigüedad sabía mucho esto, y cuando ellos observaban un bambú, por ejemplo en la antigua China, lograban penetrar en la esencia del bambú. Entonces ellos no necesitaban copiarlo porque lo incorporaban dentro. Y eso lo podemos ver en muchas culturas antiguas que se dedicaban al arte, como por ejemplo Tiahuanacu, el antiguo Egipto, porque era una forma mucho más compleja. Incluso ellos lo llevaron a un nivel matemático ya, claro, ¿no? O sea, sí, de altísimo nivel, que es muy complejo para nosotros. Claro, hablando de Tiahuanaco, nos contabas la anterior vez que, bueno, sí, detrás de cámaras hablábamos, ¿no? De eso, que es bien difícil entender, ¿no? Porque uno ve, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, la arquitectura tiahuanacota, las ruinas, y ves a veces
cabezas parece que fueran de seres que no son de acá, ¿no ve? Sí, porque creo que llegan a otro nivel, ¿no ve? Sí, evidentemente hay un tipo de arte como el que hacían ellos que incluso sobrepasa lo humano, ¿no? Está a otro nivel. Y hay un tipo de arte popular y otro tipo de arte ya muy degenerado, ¿no? O sea, y podemos ver las escalas diferentes según los tipos de hombre que han existido. Evidentemente, como en el antiguo Egipto, se trataba de un arte completamente matemático, específico, y un arte más objetivo, no tanto el arte que se hace actualmente, que depende mucho de las emociones de la persona. Entonces, el nivel de las obras artísticas o dibujísticas está en base al nivel de las personas que lo ejecutaron. No podemos pedir que personas que tienen un nivel muy bajo puedan producir grandes obras de arte. De hecho, esto está muy vinculado. Me acuerdo una vez que en algún momento le pregunté a una persona sobre Miguel Ángel, le dije qué pensaba sobre las obras de Miguel Ángel, si le parecía que Miguel Ángel podía ser un hombre malo. Y me dijo que una persona que crea algo como lo que creó Miguel Ángel es imposible que sea malo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, Claro. Del nivel que había alcanzado Miguel Ángel, que también era un ocultista, ¿no? No solamente era un gran pintor, sino mucha gente de esa época, como él, Leonardo da Vinci, Sí. sabemos, son casos conocidos, y creo que fue todo ese poder de espiritualidad lo que lleva a que una sociedad desarrolle mucho el dibujo, el arte, la ilustración, todo eso. ¿Cómo podemos saber si un pueblo es muy educado espiritualmente o no? Entonces, en el tipo de arte que produce. Creo que es muy evidente, ¿no? Cuando la producción artística en una civilización baja, entonces vemos que la decadencia automáticamente acompaña todo eso. Sí. Y en nuestro contexto se ve mucho eso, ¿no ve? O sea, no porque realmente sea decadente y demás del todo, sino que hay personas que producen, pero bueno, o sea, en nuestro contexto pensar en el tema espiritual es una mezcolanza, ¿no? Sí, es porque como que la gente tiene unas raíces, ¿no? Ancestrales y espirituales y demás, de una línea, el mundo Aymara y demás, pero también existen mezclas, ¿no? Que en este último tiempo se han dado, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, ahorita que está bien vinculándose al mundo, no sé, asiático y demás, pero de una manera superficial, ¿no? O sea, hay muchos jovencitos que están con ello, pero no va más de lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? O sea, el nivel de profundidad que podría haber, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Japón, específicamente, que hay tantos fanáticos de la manga y del anime y todo eso, recordemos que todo este aspecto de Japón es más superficial, digamos, ¿no? Claro. O sea, si nos queremos ir más a lo profundo, buscamos a otros autores como Kusai y vemos toda la espiritualidad del arte japonés, pero si nos queremos ir más profundo y nos vamos al imperio chino, por ejemplo, en la antigüedad, vemos que los gráficos que tenían eran más tendentes ya la abstracción estaba empezando a influenciar, porque incluso los paisajes famosos de la dinastía Ming, por ejemplo, vemos cómo se difumina, ¿no? Cómo las formas ya no están tan lineales, tan pronunciadas como en el Japón, es más profundo todavía. Si nos vamos más atrás a la India, ya aparecen los mandalas, ¿no? Donde las figuras ya pasan a un nivel de abstracción más superior, ¿no? Entonces son culturas más antiguas que tenían un desarrollo superior. Nosotros hemos vuelto más bien cada vez más formal las cosas, ¿no? Incluso el hiperrealismo en el dibujo es como la parte más superficial en realidad. Claro. Es reproducir algo en todos sus detalles, ¿no? Y que es una forma de arte interesante, sí, pero que en realidad es bastante grosera si la comparamos con estas expresiones artísticas que existían. Claro, y que además han tenido su influencia espiritual y otras, ¿no? Que tiene su profundidad, ¿no? ¿Se te viene algún nombre aquí de Bolivia que tú hayas visto que tenga profundidad, alguna obra, algo de repente? Bueno, hay algunos autores que sí son muy interesantes, especialmente los que van por el camino del arte más abstracto. Creo que es muy interesante la obra que tienen,
específicamente, si me pides nombres, así específicamente, yo estoy más ligado al mundo de los cómics y la ilustración, pero nunca dejo de ver obras artísticas. Me parecen interesantes las obras artísticas justamente de Ran Kurosawa, que me pareció que se va hacia las manchas, hacia lo abstracto. Creo que de lo último que he visto es lo que más me ha gustado. Obviamente grandes nombres del arte en Bolivia, obviamente como Keiko González, ¿no? Que son grandes, o sí, La sí. Placa, que también es un gran maestro. Que creo que son formas de... obviamente estoy olvidándome de muchos nombres, pero creo que son autores que van hacia algo más profundo, más dentro de lo que es la naturaleza del dibujo y del arte, ¿no? Es una forma de expresión que no es para cualquiera. Claro, no, que de hecho tiene su profundidad, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, hablando de esto, hay algunos pintores bolivianos de renombre por ahí, tal vez más comerciales, no sé, se me venía a la mente el Mamani Mamani, o se me venía a la mente tal vez algunos anónimos también que están por ahí, que en la ciudad del Alto, por ejemplo, ves los famosos cholets, ¿no? Que son arquitectura andina, por ejemplo. ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de estudiarlo? Bueno, lo he visto, no puedo dar mi opinión del todo porque no tengo todos los elementos, pero creo que es un parte un poco del arte urbano, ¿no? Como bien lo decías, mucho de este tipo de arte es totalmente superficial, ¿no? Y mucha gente lo sabe, eso. Claro. Algunos lo dicen abiertamente y otros no. En el caso de Mamani no conozco mucho su obra, pero sí he notado en lo poco que he visto una repetición continua de lo mismo, porque es muy comercial, ¿no? Claro. O sea, esa es como la faceta comercial de algo que seguramente fue más profundo en su vertiente original, claro, ¿no? sí. Pero creo que dentro de las formas de dibujo, de arte más comerciales, como por ejemplo puede ser la ilustración o los cómics, se puede meter un contenido muy profundo aún así. Por ejemplo, una obra que me parece fundamental dentro de las historietas, que tiene mucho de lo que es conocimiento y ocultismo, es el corto maltés de Hugo Pratt, que es una obra que en realidad es una historieta, ¿no? No es una gran pintura abstracta, ni una gran obra, no es un mandala tibetano. Sin embargo, en el argumento y en la forma de puesta en escena, se puede ver una espiritualidad fuerte del autor. Hugo Pratt era un ocultista y un ávido lector de todo esto, que en los últimos años de su vida se dedicó a desarrollar más la parte de guión. Y creo que si bien es una obra de historieta, que la historieta está muy vinculada al diseño gráfico también, claro, ¿no? Porque es muy comercial. Sí. Sin embargo, tiene mucha profundidad. Y hay obras como Dax de Robin Hood y muchas otras, ¿no? Entonces no importa, creo, tanto la forma del arte que hagamos, sino el contenido más el trasfondo que puede haber, exacto, ¿no? Sí, que le podamos dar, creo que va por ahí. Sí, y eso influye en general, ¿no? Hemos hablado durante vez también de música y demás. Creo que el estilo de vida, el contexto que uno tiene, influye. Sí. Y debería influir en la obra que uno está haciendo, ¿no? Así como propuesta que estás dando, es bien importante, porque si no se vuelve, como decís, ¿no? Técnica, no sé, una repetición, o simplemente algo que, no sé, entre comillas quieres expresar, pero está ahí, ¿no? Y carece de profundidad porque falta, ¿no? Y eso creo que en muchos casos, en muchos centros de estudio y demás, no se habla de esto. No, y la verdad, Alex, me parece interesante lo que dices, la forma en la que influencia, cómo llevamos nuestra vida en lo que hacemos, especialmente en el arte. Es que podemos ver todo tipo de obras en los últimos 30 o 40 años, donde abunda mucho, no solo en las historietas, también en el arte urbano, la enfermedad mental del artista, ¿no? La cantidad de drogas que toma, todas las cosas que hace. Y en realidad se ha vuelto como una especie de monstruismo, porque son cosas totalmente monstruosas, pero ni siquiera llegan al grado de ser algo interesante como los monstruos que podría hacer H.R. Giger, el creador de Alien, ¿no? Que también él
él consumía sustancias, como era suizo, en Europa hay una tradición de la toma de hongos, y él consumía muchos hongos y después podía reproducir todas esas imágenes que él veía, obviamente con gran maestría. Claro. Pero en realidad tampoco es imaginación, es simplemente que él ha tomado, si nos vamos al pasado podemos encontrar al Bosco. El Bosco era un maestro y en realidad las cosas que él veía, según los críticos, son producto de una imaginación, la imaginación de un demente, de un hombre muy creativo, pero en realidad eran producto de otras realidades a las que él accedía cuando tomaba esto. El problema es que este tipo de sustancias que eran sagradas en el pasado y se las tomaban los templos, han caído en las manos de la gente que no tiene ninguna preparación y las toman, y lo que hacen es ver obviamente cosas infernales, porque quién sabe que ellos están psicológicamente desbalanceados. Y donde más se ha visto esto es en el rock, ¿no? Claro. Donde portadas de rock, que algunas son admirables, pero también son muy enfermizas, ¿no? Claro, lo psicodélico, la época de los 60 y otros, ¿no? Donde realmente sí, bueno, los hippies y otros, donde, como dices, ¿no? O sea, han caído en manos de personas que tal vez no han sabido llevarlo por las vías que eran originalmente, ¿no? Sí, de hecho el autor, uno de los que más experimentó con esto, con el LSD, fue Timothy Leary, pero del que se ha hablado muy mal. Yo recomiendo tal vez leer un libro que se llama El disparador cósmico, que donde habla un poco de él y de que en realidad se hizo una campaña contra él, ¿no? Él en realidad tenía cosas muy específicas, era un científico en ese sentido, pero se hizo una campaña y pareció que él incitaba a la gente a tomar este tipo de cosas, pero no fue así. Pero es un libro interesante, muy polémico. Sería interesante, claro, sí. Siempre los aportes son buenos. Hay una cantidad de libros que nos has recomendado, ¿no? Detrás de cámara, que sería bueno también algún rato pues charlar de ello, ¿no? Sí. Estamos planeando hacer unas mesas redondas y demás para también aprovechar, ¿no? Hay un montón de tópicos geniales que podríamos también hablar y conversar, ¿no? Bien, entonces creo que sí, o sea, lo has dicho todo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? De que la forma y el estilo de vida de una persona influye, sí, influye en el trabajo que uno hace. A veces no se habla de esto, de verdad, con sinceridad yo digo, con muy pocas personas se puede charlar de estos temas, porque generalmente no hay ello, ¿no? O sea, es muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá con este segundo episodio. Tenemos un tercer episodio después que vamos a compartirlo con respecto a otro tema interesante.